del púlpito, donde puedo apreciar más y escuchar mejor el mensaje. Amén. Ageo capítulo 1, quiero que compartamos una palabra ahí, una palabra ya quizás conocida por muchos de ustedes, pero como conocemos que la palabra de Dios es nueva cada día, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos de los que están aquí saben que la palabra de Dios es nueva cada día? Entonces yo quiero que leamos esta palabra de Dios y que podamos recibir la bendición del Señor en esta hora. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que ha hecho este culto posible, las visitas, hermanos y amigos que están hoy acá. Bienvenidos sean todos a su iglesia, esta casa, la Esmeralda de Shaddai, una iglesia hermosa y poderosa. Ageo capítulo 1, vamos a leer esta palabra partiendo del versículo 1 en adelante, una lectura ahí un tanto extensa, pero quiero que podamos leer para óptima comprensión de lo que estaremos hablando. Capítulo 1 de Ageo, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis pocos. Coméis, pero no saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así también, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de su mano. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Di conmigo estas palabras. Levanta tu mano ahí y di conmigo: Señor, despiértame para tu obra. Dilo bien fuerte: Señor, despiértame para tu obra. Ahora pon esa mano en el hombro de tu hermano que está a tu lado y di: Señor, despiértanos para tu obra. Despiértanos para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudele fuerte al Señor.
Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor Jesús. Estas palabras que acabamos de leer, procedente del profeta Ageo, uno de los profetas que profetizó posexilio. Cuando hablo de posexilio, estamos hablando de que luego de que el pueblo de Israel salió de Babilonia en el 538 antes de Cristo, mandato que había recibido el rey Ciro por parte de Jehová. Jehová habló a un rey pagano para decirle que dejase ir a su pueblo, que le diera libertad a su pueblo para que el pueblo fuera a construir la casa de Jehová. Estamos hablando del templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor cuando invadió Israel o Jerusalén. Luego de todo ese tiempo de que el pueblo había salido de Babilonia, habían pasado 20 años. Lo primero que ellos hicieron cuando salieron de Babilonia, 20 años antes, cuando llegan a Israel, es que intentaron construir el altar. Pero al construir el altar, se les olvidó o le vino una gran pereza y dejaron de lado la reconstrucción y la edificación del templo del Señor. Dios ve esto con mucha indignación, pues Dios espera que una vez que somos libertados, lo que recurramos a hacer es que le adoremos gratuitamente, es que le adoremos y que tengamos una vida en comunión ante su presencia. Cuando Noé salió del arca, lo primero que Noé hizo fue que levantó un altar y adoró al Señor y procuró estar en la presencia del Señor todo el resto del tiempo. Pero este pueblo que regresa del cautiverio, entendiendo nosotros también que es un pueblo que viene cansado de tanto tiempo de esclavitud, de tiempo de maltrato, un tiempo que padeció la muerte de sus familiares en el exilio, un tiempo que fue avasallado y llevado en esclavitud. Es un tiempo que viene sumamente cansado y estropeado. El cansancio, reconocemos que muchas veces nos impide glorificar el nombre de Dios. Reconocemos que muchas veces el cansancio nos impide hacer la obra de Dios, porque el que está cansado procura primeramente saciarse él o acomodarse él para poder descansar y luego hacer las demás cosas. Sin embargo, Dios se levanta contra su pueblo y le habla duramente y sobre todo le lanza un desafío. Y este desafío está ligado a las palabras que acabamos de decir. Despiértanos para tu obra. Este pueblo estaba dormido, este pueblo estaba desenfocado y es necesario que cuando estemos dormidos o estemos desenfocados, tengamos la voz, la palabra de Dios, que es la que nos va a redireccionar, la que nos va a dirigir hacia el nuevo horizonte o hacia el propósito creado por Dios para nuestras vidas. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, es donde el Señor presenta el propósito por el cual había dejado ir al pueblo. A Ciro Dios le había dado la oportunidad de reinar y de construir muchos altares y muchas casas, pero Ciro sintió en el corazón de parte de Dios de que el pueblo de Dios se fuera a su tierra para que le adorara también. Ese fue el propósito por el cual Ciro dejó ir al pueblo de Israel. Ese fue el propósito que puso Dios en el corazón de este rey pagano, el cual fue adorar a Dios. Construir el altar, pero no solamente el altar, sino el templo que iba a ser la casa donde Dios iba a morar. Aleluya. Dios trae libertad para poder cumplir su propósito en nuestras vidas, para despertar lo que somos verdaderamente de parte de Él. A quien Dios liberta debe honrar primero a Dios. Parte de su obra
se va a cumplir con quienes le aman. Todo aquel que ama a Dios y que sabe que Dios le ha libertado va a tener primero una primordial atención por las cosas de Dios. Por eso aquel a que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero aquel al que poco se le perdona no tiene muchas cosas por cual agradecer. Pero he aquí un llamado y un mandato genérico en la cual todos nosotros, si sabemos que se nos ha perdonado gran cosa o gran virtud o gran pecado, tenemos que ser mucho por agradecidos delante de Dios. Tal vez la situación pecaminosa de cada uno de nosotros es distinta, es diferente, pero hay algo muy importante que tenemos en común, y es que a todos Dios nos libró de la esclavitud del infierno, de la condenación eterna. Y todo aquel que entiende que Dios le ha librado de la condenación eterna, pues entonces tiene que ser un ejemplo de adoración y de servicio en la obra de Dios. Solamente un corazón agradecido puede venir a la casa del Señor a servir, a obrar. Solamente alguien que ha entendido de Dios, de donde Dios lo ha sacado, es una persona que se inclina, que se humilla. Aquel que no se rebaja ante la presencia de Dios es porque no ha conocido todavía a Dios. Y Dios le está reclamando, Dios se está quejando a este pueblo. La voz de Dios hace despertar a los corazones humildes y sensibles a su mover. No despierta a los soberbios, no despierta a los altivos, despierta a gente de humilde y de sencillo corazón que deciden escuchar la voz de Dios y decir: si estamos mal, necesitamos cambiar, necesitamos reedificar la casa de Jehová con el mandato que nos dio Ageo. Para poder despertar a su obra en nuestras vidas, debemos entender algunas cosas. Número uno, que Dios se queja cuando nosotros decidimos honrar otras cosas primero que las cosas de Él. Él se queja. Usted y yo debemos esperar la queja de Dios cuando sabemos que estamos prestando atención primero a otras cosas antes que las cosas de Dios. Todo aquel que sabe que Dios se queja por eso, que Dios se molesta por eso, es una persona que está despierta al sentir y a la voluntad de Dios, que sabe que no puede hacer tal cosa o no puede dejar de hacer X cosa porque sabe que eso agrada o enfada a Dios. ¿Cuántos saben que Dios se aira? Que Dios se quilla. ¿Usted ha estado alguna vez pendiente de que si las cosas que usted está haciendo hacen molestar a Dios? Yo le voy a ser franco, mire, a veces nosotros no pensamos en eso. A veces nosotros no pensamos que Dios se molesta con nosotros, porque conocemos que Dios es un Dios de amor, pero Dios se molesta con nosotros. Cuando no decidimos escuchar su voz, cuando no decidimos atender a su palabra, Dios se nos queja y muchas veces no queremos escuchar la queja de Dios. Un creyente cabal y maduro es una persona que sabe que Dios lo ama, pero sabe que también es una persona que Dios se quilla, que Dios se molesta, y que sabe reconocer cuando Dios se molesta. Porque cuando reconoce que Dios se molesta, pues entonces sabe, hay algo de parte de Dios que viene para mí si no obedezco. ¿Por qué viene de parte de Dios? ¿Porque Dios lo provocó? No, porque Dios nos dejó a que nosotros seamos lo que recibamos de nuestro fruto, de lo que nosotros sembramos. Eso es lo que vamos a cosechar. Entonces Dios nos deja. Como no queremos hacer caso, como no queremos obedecer, como no queremos reedificar, entonces Dios deja que venga el cocotazo, que venga el dolor y que venga la adversidad. Porque una cosa trae la otra, es la causa y el efecto. Del mal obrar, los resultados son negativos. Ahora, si obramos bien, la gloria y las virtudes de Dios van a ser añadidas a nuestras vidas hasta que sobren y abunden.
Porque decidieron obrar bien en Dios. Decidieron obedecer al mandato. Y en este primer espacio, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, es donde Dios le dice, donde Dios le saca a relucir sobre el tiempo para construir la casa de Dios. Dios se queja con ellos porque ellos decían: no ha llegado el tiempo de edificar la casa, no ha llegado el tiempo. Es como decir: no ha llegado el tiempo de que yo adore al Señor, no ha llegado el tiempo de que yo coja las 40 mañanas de ayuno, no ha llegado el tiempo de que yo vaya a orar a las 3 de la tarde, no ha llegado el tiempo de que yo vaya los miércoles a la iglesia, de que yo vaya los domingos. Entonces, si no ha llegado el tiempo, ¿cuándo va a ser el tiempo? Dios está por encima de todas las cosas y por encima de todos los tiempos. Y como Dios está por encima de todas las cosas y Él es el dueño del tiempo, Él nos está reclamando a nosotros que le demos su espacio, el espacio que Él requiere para obrar en nuestras vidas. Pues queremos que Dios obre, pero Dios no va a obrar con nuestra pereza por medio. Dios no va a obrar si nos estamos nosotros quejando o si estamos atendiendo en primer lugar a nuestras necesidades antes que las necesidades que podríamos tener en Dios. Dios le dijo: entonces para ustedes sí ha llegado tiempo. Para mí no ha llegado el tiempo, pero para ustedes sí ha llegado el tiempo. El tiempo de Dios llega para reedificaciones, para cosas mayores, para cosas grandes y extraordinarias. Pero solamente un corazón que entiende que lo de Dios va primero, comienza a edificar para Dios. Usted conoce que mucha gente que todavía no tiene a Cristo en el corazón dice primero: déjame resolver mis problemas porque todavía no es el tiempo. Déjame atender yo primero. Como aquel hombre que le dijo al Señor Jesús detrás de él, le dijo: Señor, déjame seguirte, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Fíjese la respuesta de Cristo. El padre de esa persona había muerto, pero Cristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero que nosotros aprendamos a ver en nuestro diario vivir, en nuestra vida como creyente, qué es lo que va primero, cuáles son las cosas primordiales. El esposo en la casa debe tener primero a Dios antes que todas las cosas. La mujer en la casa debe amar primero a Dios antes que su esposo, antes que todas las cosas. Los hijos también. Los otros días me llegó un pensamiento al ver a mis hijos y sentía que era el Espíritu Santo ministrando mi vida. Y dije por dentro de mí: no me interesa que mis hijos me obedezcan, me interesa que mis hijos obedezcan a Dios. No me interesa que mi esposa me obedezca ni que me ame. Me interesa que ella obedezca y ame a Dios. Porque si ama a Dios, me va a amar a mí. Si obedecen a Dios, me van a obedecer a mí. Porque nadie está por encima de lo primero, que es Dios. Tú quieres provocar que las cosas salgan bien. Tú quieres provocar que los caminos sean limpios. Tú quieres provocar que la vida tuya sea placentera. Aleluya, en este evangelio tienes que poner las cosas de Dios de primero. Y ser práctico, no teórico. Realmente ser casi legalista o religioso. Que la gente entienda que verdaderamente tú no comprometes el día que has escogido para Dios con nada. En estas cosas tenemos que aprender a ser radicales, amados hermanos, porque nuestro estilo de vida le pertenece a Dios y Él es que habla de quiénes somos nosotros. Un pueblo que viene del exilio, un pueblo que viene de un mundo que lo ha apedreado, un pueblo que viene de la que dice quiénes somos nosotros. Cuando le dedicamos el tiempo que Dios merece. Dios está demandando de nosotros esto. ¿Tú sientes que Dios está demandando eso de ti? Si sientes que Dios lo está demandando de ti,
es porque Dios se te está quejando. Yo creo que Dios se te está quejando. Yo creo que Dios se está quejando. Yo he sentido la queja de Dios en mi cuerpo, en mi vida, en mi familia, cuando Dios me ordena y me manda a estar tiempo con Él. Un obrero de su gloria, un obrero de su nombre. Él me manda y yo siento el peso. ¿Acaso usted no siente el peso y la carga cuando Dios le está reclamando? Aleluya. ¿Cómo podría yo sentir el peso? ¿Cómo podría yo sentir la carga y no hacer nada? Quedarme como un muerto, quedarme como un paralítico cuando tengo mis piernas buenas. Aleluya. Dios está enojado con este pueblo, porque este pueblo no quiere atender primero a hacer su obra, a hacer su voluntad. Di conmigo: Señor, despiértame para hacer tu obra. Apláudele al Señor. Aleluya. La queja de Dios revela la inconformidad con la que estamos viviendo. La inconformidad de Dios. La queja debe sentirse primero por los líderes. Esa queja, ese peso deben sentirlo primero los líderes, el liderazgo de la iglesia. Cuando Dios habla a los líderes, habla a Josadat, habla a Josué, mejor dicho, ¿verdad? Habla a los líderes para que puedan ellos, como tienen la dirección del pueblo, entonces comenzar a cambiar. El cambio y el peso comienza por la cabeza. Aquí, por ejemplo, en la iglesia la cabeza no son los pastores solamente, no. Aquí forma parte del cuerpo pastoral el cuerpo de liderazgo. Un liderazgo comprometido y responsabilizado, que le duelen las cosas del templo, que le duelen las cosas de la obra de Dios también. Son personas anegadas a sus propios criterios y buscan cumplir los criterios de Dios primero. Le preocupa que el templo se esté descacarando. Le preocupa que los hermanos no estén asistiendo. Le preocupa que los estudios no se estén dando. Le preocupa que el evangelismo no se esté haciendo. Porque son personas que entienden que forman parte, aleluya, de esta cabeza. Y que también ellos deben sentir ese dolor, esa carga que está por encima, aleluya, del cuerpo pastoral. Porque los líderes o el liderazgo son la clave para dar ejemplo al resto del pueblo. Aleluya. El liderazgo es la clave para dar ejemplo al resto del pueblo. El pueblo que entiende o que ve y tiene modelos en líderes, aleluya, es un pueblo que va a aprender a obedecer, porque saben que aún los líderes, que son los primeros, están sometidos a Dios para obrar, para hacer su obra y para glorificar al Padre Celestial. Aleluya. Entonces, el sumo sacerdote y el rey debían estar, aleluya, unidos en esta labor, obedientes a Dios, obedientes por lo que Dios estaba pidiendo. Luego de que los líderes entonces obedecieran, entonces el pueblo iba a venir detrás de ellos. El líder, como dirigente del pueblo, debe sentir el peso que acabo de decir. Debe sentir el celo de Dios que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos también un liderazgo que sienta el enojo cuando Dios se enoja, el enfado de Dios. Un liderazgo que sienta también, aleluya, cuando Dios está contento y cuando Dios se siente bien también por lo que estamos haciendo. Porque eso entonces enfoca la visión, eso trae seguridad, eso trae certeza en el trabajo de la obra. Apláudale que Él está aquí. Gloria a Dios.
Lo segundo es que Dios nos pide meditar sobre nuestros caminos. La meditación es una forma de analizar con severidad las cosas que estamos haciendo, analizarlas muy bien, porque probablemente quizás las estemos haciendo mal. Y Él nos dice, meditad bien. No solamente dice meditad, sino que dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Los caminos son los deseos. ¿Cuál era la problemática? Bueno, ellos llegan, hace ya 20 años, habían dejado el altar comenzado, no lo habían terminado ni siquiera, tampoco el templo, que habían comenzado a trabajar en ello. ¿Y a qué recurrieron ellos? A sus casas, a preparar sus casas artesonadas, a preparar sus casas, a proveer a sus casas las cosas que ellos necesitaban. Es ahí donde se ve, aleluya, verdaderamente la prioridad que la gente da a Dios. Si decide atender primero a sus necesidades, o si decide primero atender a hacer la voluntad de Dios. Porque acaso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a venir por añadidura. No son las cosas de Dios primero. Las cosas de Dios vienen siendo como la zapata de la casa. Si no hay zapata, no podemos comenzar a construir, porque todo lo demás entonces se va a perder. Todo lo demás lo vamos a extraviar. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 7, el Señor habla a ellos sobre de meditar en sus caminos. Meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Usted se está dando cuenta para qué es que Dios está hablando. Dios le está diciendo a ellos, lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo en vano. Lo están haciendo en vano. Te está esforzando demasiado. Yo veo como que está afanando mucho, pero lo está haciendo mal. Empezaste mal. ¿Hay alguien aquí? Y entonces, y Señor, ¿y por qué que no? Porque no está produciendo la tierra. Siéntanlo, sientan a papi de verdad. No está produciendo la tierra. No, es que tú metiste, no, es que el arado no es así que va. Tú la preparaste mal. Todo lo que estás haciendo te va a causar estrés, te vas a agotar y vas a terminar sin pito y sin flauta. Le dice Dios, siembran mucho y recogen poco. Usted ha vivido uno de esos episodios donde usted piensa que ha sembrado mucho y que espera mucho y de repente viene, mire, esto es lo que te tocó. Ey, pero yo estoy haciendo mi diligencia. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces cuando tú dices, yo estoy haciendo mi diligencia, Dios te dice, medita bien sobre lo que tú estás haciendo de verdad. Mira a ver bien cómo que tú lo estás haciendo, porque si tú lo estás haciendo bien, debe producir otra cosa. Por eso la palabra nos enseña mucho acerca de los frutos y de la vida fructífera que cada creyente debe vivir, porque el árbol se conoce por su fruto, ¿ah? Pero no siempre los frutos que da un árbol salen toditos buenos, no. Usted no va a esperar que de una mata de mango todos los mangos salgan bonitos, rosaditos y redonditos. Algunos van a salir mal tramados, algunos se van a dañar, otros lo van a picar los pájaros. Yo no quiero que mis frutos se lo coman los pájaros, yo no quiero que mis frutos salgan dañados. Por eso yo quiero atender primero a la obra de Dios. Comen pero no se sacian. Comen pero no se sacian. Nuestras necesidades para sostenernos, nuestra economía que nos sostiene y que nos mantiene, ¿nos sacia? ¿Nos deja satisfechos cuando bebemos? ¿Qué pasa con eso?
que no nos estamos saciando ni estamos quedando satisfechos. Si no está produciendo cuando yo coma, si no está produciendo el que yo me quede, ¿verdad?, bien llenito y decir, bueno, Jehová ha bendecido la tierra. Es como cuando a usted lo llevan a un restaurante de esos carísimos por ahí, voy a poner un ejemplo, y usted pide el mejor plato, que sé yo, ¿cuánto que sé yo qué? Con un nombre raro de eso, un nombre raro francés, lo que sea, o italiano. Y de allá para acá vienen con una bandeja así, una aceituna y un pedacito de carne. Y usted pensaba que había invertido un dineral en eso y lo que le traen es esto. Procura que si vas a comer, antes de comer hay que invertir. Entonces, si vas a comer, tienes que invertir bien para que comas bien y te quedes satisfecho. No puedes ser mezquino en tu vida como creyente. Ser mezquino no es cosa de Dios. Tú, si te amas, debes proveer para ti y para los tuyos y procurar que esas necesidades estén resueltas y estén saciadas para que no traigan dolores de cabeza. Debe preocuparte por la necesidad tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tu casa, la de tu familia, para que todo marche bien. Pero eso es alguien que quiere hacer primero la voluntad de Dios. Se visten pero no se calientan, de sentir abrigo, de sentirse bien, cómodos y a gusto. Nosotros nos vestimos, ¿verdad?, físicamente hablando, para cubrir nuestra desnudez, pero también nos cubrimos para no sentir frío ni que los rayos del sol nos quemen tampoco, ¿verdad? Entonces nos estamos cubriendo el cuerpo. Y el Señor nos dice a nosotros que a pesar de que nos estamos poniendo de esos abrigos bacanos y fuertes que usan los Joe, de 3, 4, 5 piel de animales, a pesar de eso no nos estamos calentando. ¿Qué es el calentamiento acá? Es el confort, es la calidez del amor de Dios, es la seguridad que produce lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Dios dice que nosotros nos estamos vistiendo, pero que no nos estamos calentando. Que el esfuerzo que estamos haciendo para sentir la calidez y el amor de Él no es el correcto. Hay que cambiar la táctica, hay que cambiar la metodología, hay que hacer algo diferente. Y el que trabaja recibe su salario en saco roto.